Hola a todos los emprendedores, bienvenidos a la sesión Demo Day Inversionistas. Mi nombre es Diego Jiménez, soy el coordinador del Departamento de Incubación en Crisalis hace alrededor de 2 años. Antes de eso fui coordinador del Club de Mentores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y he acompañado a un par de proyectos ahí en su proceso de inversión con algunos Venture Capital, ahí con algunos inversionistas, así que espero poder transmitirle algunos conocimientos útiles en esta sesión. Que tiene dos principales aprendizajes esperados. El primero es que ustedes sean capaces de desarrollar su propio pitch y conozcan cuáles son los puntos más relevantes a evaluar para el inversionista y cómo negociar con él. Y en segundo lugar, aprender a definir el monto y el tipo de inversión que buscan o que necesitan, evaluando las ventajas y desventajas de cada instrumento y tipo de inversionista. ¿Ya? Así que vamos con lo primero, es cómo hacer un buen pitch. Ahí obviamente los dejo invitados a la sesión de pitch inicial y taller de pitch, 2 sesiones que ya hemos desarrollado previamente que apuntan también a cómo realizar un buen pitch, cuál es su estructura, cuáles son los elementos más relevantes. Y también les damos ahí tips en términos de diseño y de lenguaje verbal y no verbal, así que totalmente invitado a revisarla. Como podemos ver acá, tenemos 10 puntos, principalmente esto es información extraída ahí de pitch de algunos fondos de inversión que tienen pública esta información, así que esta es la estructura más conocida o más típica que manejan los fondos de inversión. ¿Y cuáles son los elementos que yo tengo que considerar a la hora de, obviamente, poder contar un pitch, realizarlo? En la estructura y diseño tiene que tener una estructura comprensible, fácil de entender y tiene que tener un buen diseño. Ya cuando me presento frente a un inversionista tengo que haber desarrollado esas capacidades internas o haber externalizado ese proceso. Pero sin duda tengo que tener alguna presentación en buena calidad. La preparación es clave a la hora de presentarse a un inversionista y no solo con el pitch que voy a contar, sino también con la información que está detrás de ese pitch, porque sin duda hay que estar contando, ahí como podemos ver claramente, métricas clave. Algunas de esas métricas van a tener información detrás, así que hay que revisarla y manejar muy bien los números que están detrás. Y finalmente, pasión y compromiso. Porque hay que, también ahí me comentaba un fondo de inversión, hay que seducir al inversionista con mi negocio y con lo atractivo que es en el futuro. Y eso se hace con pasión y compromiso. Hay que tener pasión por el negocio que se tiene y compromiso con las tareas que se están desarrollando, y eso es también importante que se transmita a la hora de poder presentar frente a un inversionista. ¿Ya? También en la estructura del pitch, que son estos 10 puntos que podemos ver acá, hay elementos súper importantes que dependiendo de cada uno de los negocios que ustedes tengan se va a volver más o menos relevante. Pero siempre, al menos el punto 6 es sumamente relevante cuando estamos buscando capital de riesgo, que finalmente también busca que tenga esta componente de innovación y la capacidad de crecer rápido. Así que estar viendo los competidores es clave, cuáles son las ventajas competitivas que tiene el negocio. Y acá, en esta etapa, cuando me presento frente a un inversionista, las métricas pasan a ser o se vuelven mucho más relevantes, ahí dependiendo, por supuesto, del negocio. Si es que presto mi servicio y interactúan a través de una app, algunas métricas se desprenden de ahí, como la cantidad de usuarios, la cantidad de descargas, cuál es la recurrencia en el uso, etcétera, en términos de la solución. Pero por otro lado, también hay métricas comerciales que son súper relevantes. Cuál es el revenue, cuál es el CAC, que es el costo de adquisición de cliente, cuál es el lifetime value, que también deben ser elementos que tienen que estar incorporados dentro del pitch, en la medida que aporten valor, por supuesto, para poder contarle al inversionista. El equipo es clave, como les decía, pasión y compromiso viene desde el equipo, así que ahí también tienen que estar súper bien contados cuáles son los perfiles y por qué son los mejores para hacer esto. Y el estado actual, hitos y el uso de recursos debe estar. Ya yo he escuchado algunos fondos de inversión en los que se han estado en algunos demo day o en algunos pitch, reverse pitch, etcétera, en la que los emprendedores no colocan cuál es el monto que están buscando y finalmente si ustedes se presentan frente a un inversionista es por algún monto. Así que eso hay que tenerlo súper claro. Vamos a revisar algunos detalles de cómo también considerar esa inversión, pero esta es la estructura que no se puede pasar. Algunas cosas también que les puedo transmitir, se espera que hagan un buen pitch, si no excelente, ¿ya? Es lo mínimo que pueden hacer, he escuchado por ahí, hacer un buen pitch, así que hay que ensayarlo, hay que practicarlo, ponerle, como les decía, pasión y compromiso a este trabajo, porque en el fondo estoy buscando un inversionista, es un tercero que confía en mí y por supuesto ustedes también tienen que confiar en él para generar una relación, ¿ya? Ahora, como pudimos también revisar en la sesión anterior de postulación y negociación de fondos, las rondas de inversión tienen su proceso, hay que
preparar una ronda, hay que hacer la prospección, hay que contactar inversionistas, hay que hacer la negociación y el cierre. Pero ahora nos vamos a centrar en la primera etapa, que es la preparación, donde obviamente les quiero contar cuál es la información que ustedes tienen que tener ahí, al menos para que ya consideren estos elementos cuando estén preparando sus rondas de inversión. Un plan de negocios y estados financieros, que principalmente es cómo está la compañía en términos de resultados ya más pecuniarios. Así que ver ese flujo de caja, los estados de resultados, cuáles se han estado dando, cómo han estado dando los resultados comerciales, es súper importante y tienen que tenerlo muy bien manejado. Luego tienen que preparar un one pager, es un elemento de una hoja, ¿ya? Así que ahí también les vamos a dejar en los anexos un ejemplo para que puedan revisarlo y quizá ustedes usarlo de template para completarlo. Pero es la información del negocio resumido, principalmente su modelo de negocio, el equipo, un resumen, su logo, etcétera, en una página. Generalmente los emprendedores no lo hacen en una página, se tienen que esforzar por hacerlo, ¿ya? Es importante. Preparar un deck de inversión, que finalmente el deck de inversión es lo que se conoce más comúnmente como el pitch frente a un inversionista. Es la estructura que mencionábamos recién, con un buen diseño, bien preparada, con estos 10 elementos. Y lo que pasa también harto en los decks es que tienen harto anexo, por si acaso, ¿ya? Porque eso igual se da con el tiempo. Cuando yo ya me enfrento frente a un inversionista como un fondo de inversión, he realizado hartos pitch, entonces hay preguntas que son recurrentes y esas preguntas generalmente se van incorporando en los anexos para estar preparado a la hora de las preguntas, sobre todo ahí con dato duro, con los gráficos también que son súper útiles a la hora de argumentar una respuesta. Así que ahí también son recomendaciones para que lo puedan tener. Y finalmente en la preparación también debo tener la valorización de mi emprendimiento por parte del emprendedor. Finalmente un inversionista también va a hacer su valorización. Pero es necesario tenerla en la hora de preparación porque finalmente ustedes van a estar buscando, si es que estamos hablando con un inversionista, él va a buscar participación de su negocio, así que va a haber un porcentaje entregado por un monto de vuelta que va a pasar a ser parte del capital que ya constituye la empresa y eso debe estar sumamente claro, porque en el fondo si yo pido $200.000, tengo que saber qué porcentaje va a representar de mi empresa para poder transformarlo a acciones, ¿ya? Así que es importante conocer la valorización del negocio. Ahora, respondiendo a la pregunta de qué buscan los inversionistas, 3 principales elementos. Acá, bueno, Crisalida ha tenido interacción, por supuesto, con algunos fondos de inversión, con algunos inversionistas ángeles. De hecho, ahora durante el año 2020 se realizó el evento Conecta Pacífico, donde hubo una instancia de reverse pitch, donde tuve la oportunidad de ser moderador, de conversar con bastantes fondos de inversión, al menos 8 fondos de inversión de Latinoamérica, donde se destacan los principales elementos de qué es lo que están buscando los inversionistas. Es compromiso por parte de los founders, así que estén ahí 24/7, y sé que siempre es difícil estar a ese nivel, pero es así a las etapas iniciales, así que siempre los inversionistas van a estar buscando compromiso. También es necesario que los founders, el equipo fundador, tenga la capacidad de poder incorporar la visión de un director. Un inversionista quiere también tener participación en las decisiones, así que es súper importante que también sea algo que esté buscando el equipo y es importante también ver quién es ese inversionista y cuál es la visión que tiene y cuánto puede aportar a mi negocio. Y como les decía también en un comienzo, la relación win-win, es decir, que ambas partes ganen. Ellos con su Smart Money aportan recursos relevantes en términos de estrategias, redes y contactos, así que son elementos súper importantes a considerar a la hora de buscar capital. Y que también los fondos de inversión lo saben y es uno de sus criterios para poder discriminar cuánto puede aportar en este sentido a cada una de las compañías. Así que no olvidar que hay que tener ese fit con el inversionista y también con el aporte que puede hacer, porque se ven muchas compañías a diario, un inversionista siempre va a tener otra opción, por decirlo así, así que hay que hacer muy bien ese trabajo. ¿Cómo hacer la estimación de la inversión? Acá es muy importante tener clarísimo cuál es su flujo de caja, las proyecciones hacia el futuro que les van a poder decir ustedes cuánto pretenden crecer, cuánto van a poder hacerlo y cuáles finalmente van a ser los recursos que se van a necesitar para poder lograr ese crecimiento. Ya sea inversión en marketing, hay que considerarla para poder crecer, ya sea los recursos humanos que se deben contratar para poder sacar adelante la operación, apertura en otros países, etc. Son cosas que se van a desprender del flujo de caja, así que es súper importante tenerlo ahí considerado para poder saber cuáles son los costos futuros
dado el comportamiento que ha tenido la compañía hasta el presente, entendiendo también la escalabilidad del negocio, que debe ser más sencillo debiesen de crecer los costos en la medida en que yo soy capaz de atender una mayor cantidad de público. Así que son elementos importantes a la hora de considerar la estimación en la inversión. Cuando se está buscando inversión, como les decía en un comienzo, y me enfrento frente a un inversionista en el ecosistema en el que hoy día nos encontramos, en Chile, existen principalmente 3 instrumentos de inversión, donde es importante revisarlos. Les vamos a dejar ahí en los anexos también algunos detalles y algunas páginas donde van a poder encontrar mayor información. Pero poder comentarles principalmente que estos 3 instrumentos son el equity, nota convertible y safe, donde el equity lo que busca hacer es como el instrumento o vehículo, como también les mencionaba en otra sesión, el vehículo que más comúnmente se había estado utilizando, donde se busca adquirir un porcentaje de la empresa por medio de acciones, ¿ya? Así que es un modelo tradicional que se basa en la valorización de la compañía y es un modelo sencillo y conocido de carácter mundial. Eso quiere decir que si ustedes están buscando $200.000, como les ponía el ejemplo, su empresa, $200.000 por el 20%, eso necesariamente va a implicar una valorización de la compañía que ya va a venir determinada y que ustedes van a tener que saber previamente. ¿Ya? Lo cual es justamente lo que le entrega la característica compleja al equity, al modelo de equity, porque en startups o en compañías en etapa temprana la valorización es algo bien discutido, bien discutible, porque también lo vamos a revisar un poquito más adelante. Existen distintos métodos y cada método puede entregar resultados bastante diferentes en términos de la valorización. Así que si viene un modelo sencillo, tiene sus complicaciones también. Dado eso, es cuando se crea, venimos a entender la nota convertible. Entonces, la nota convertible principalmente tiene un carácter más de préstamo, donde el inversionista, un carácter de préstamo por acciones preferentes futuras, es decir, que el inversionista va a tener acceso a las acciones cuando se ocurra lo que se llama el acto de conversión, ¿ya? Es decir, que si bien no requiere una valorización, se va a definir un acto de conversión que va a estar determinado por el CAP, que es el monto máximo al cual se puede llevar la valorización de la compañía, la tasa de descuento, la fecha de vencimiento y la tasa de interés de esta nota convertible. Y dado que es un préstamo, va a devengar intereses hasta cuando se genere el acto de conversión y ese préstamo se transforme en acciones de la empresa. Hasta ese momento se van a devengar intereses, ¿ya? Y por último está este instrumento que se llama SAFE, que es muy similar a la nota convertible, pero que no devenga intereses en el periodo hasta que se ejecuta el acto de conversión y pasa a ser este dinero en acciones. Así que obviamente es lo que hoy día se está empujando a usar. La última vez que yo supe del SAFE, que fue hace como 1 año y medio en un workshop en el que asistí, se estaba ya generando las primeras inversiones. Otra pregunta que siempre hay que pensar y que hay que responder es ¿cuánto vale mi empresa? ¿Ya? Como les decía al principio, existen distintos modelos por los cuales se realiza la valorización de una compañía. Están los modelos progresivos, que sin duda son los que están tomando las variables y tratando de predecir hacia el futuro. Están los modelos regresivos, que toman el comportamiento anterior de la compañía, y están los modelos probabilísticos, donde obviamente a cada una de estas variables se le asigna un modelo de distribución o un tipo de distribución para poder hacer algunas estimaciones, ¿ya? En estos métodos de valorización de compañía está el Venture Capital con comparables, ¿ya? Es decir, que necesitamos tener como comparables de la industria para poder saber cómo se está comportando. El Venture Capital con EBITDA, el Balance Scorecard, que es otro método de valorización, el Balance Scorecard con simulación de Monte Carlo, que ahí le incorporamos otro elemento de simulación para poder generar escenarios, el método de ponderación, de Vercus, de Real Option, que sin duda lo que hacen finalmente son generar modelos, porque es relativamente complejo poder estimar el valor de una compañía en etapa temprana, sobre todo con las características que reúne
una startup que incorpora innovación, que tiene un rápido crecimiento, que está la escalabilidad, que es un producto poco conocido en un mercado, que se espera que crezca rápido, etc. Y al menos en el ecosistema chileno los modelos más usados son el Venture Capital con comparable y con EBITDA, donde se estima principalmente el modelo de Venture Capital, lo que utiliza es la estimación del valor del exit en base a los comparables o los múltiplos del EBITDA. ¿Ya? Finalmente digo cuánto es el EBITDA, busco una estimación de por cuánto voy a multiplicar ese EBITDA en el periodo que se busca el exit, perdón, y nos va a permitir empezar a estimar cuál es el valor de la compañía, dado obviamente los beneficios. Y considera por supuesto la dilución y el ROI, que es la rentabilidad sobre la inversión. Así que ahí es importante mencionar que existen algunos conceptos que son el pre-money y el post-money, que obviamente lo que busca es decir, está el valor que yo valgo antes de la inversión o lo que vale mi compañía antes de la inversión, más el monto de la inversión, vamos a tener el valor de post-money, ¿ya? Así que como podemos ver en la lámina, el valor de pre-money es el valor del exit, que siendo un factor de 1 menos la dilución, del factor de dilución sobre la rentabilidad de la inversión, y quitándole la inversión que se está incorporando por parte del inversionista, vamos a poder obtener cuál es el valor del pre-money, ¿ya? Así que ahí les puedo dejar un ejemplo donde la valorización del exit es de 10 millones de dólares, ¿ya? El ROI buscado es de 10 veces, es el ROI actual, el factor de dilución es de un 20%, la inversión realizada es de $100.000 y el valor del pre-money, es decir, antes de que ingrese el capital, es de $700.000. Entonces, haciendo ese ejercicio, considerando el valor del exit, que el ROI buscado es de 10 veces el ROI actual, que el factor de dilución es del 20%, nos vamos a dar cuenta que el valor pre-money, es decir, dado este método, la valorización que tiene la compañía antes de buscar capital es de $700.000. Y esa es la manera en la que se utilizan, obviamente, estos valores para poder calcular la valorización. Así que es sumamente importante poder revisar, como les decía, primero, tener un buen pitch, súper importante en este proceso de preparación de las rondas de inversión, tener un buen one pager, que esté claro, a veces hay también elementos que se pasan y que no se entienden claramente, tener un buen deck de inversión que, como les decía, que tenga diseño, que esté ensayado, que esté preparado, que esté muy bien argumentado, contar con la valorización de la compañía, tener esta disposición de, obviamente, visión de un director dentro de la startup, pensar en un fondo de inversión que les pueda generar esta relación de win-win y obviamente ustedes tener el compromiso como equipo para poder sacar adelante el negocio. Así que espero que les haya sido útil esta sesión, les doy las gracias y como siempre los dejo invitados a seguir a la Dirección de Incubación y Negocios en sus redes sociales. Dirección que alberga las unidades de Crisálida, incubadora de negocios, el Maker Space, el espacio de prototipado de la Pontificia Universidad Católica y CEINNOVA, que es el Centro de Innovación Abierta. Así que ahí para que puedan estar viendo todas las oportunidades que tenemos para todos los emprendedores en el ecosistema de Valparaíso.